de qué hay que hacer, cómo desde la ley se puede hacer algo para ponerle un poco de freno a este delito. Silvia. Sí, justamente allí mencionaba Nacho 3 artículos del Código Procesal Penal, que es lo que promueve de alguna manera el Ministerio de Seguridad cambiar. Pero también hay otra propuesta y es la del diputado Luis Petri, que está en contacto con nosotros y se la vamos a preguntar a él. Buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, queriendo saber cuál es el proyecto que usted tiene en mente, qué es lo que habría que cambiar o qué se puede hacer desde la ley para justamente evitar este tipo de robos o por lo menos para que haya penas que se puedan cumplir. Bueno, como ustedes bien retrataban recién en la nota, uno de los delitos que más ha crecido es bajo la modalidad de los motochorros, teniendo en cuenta que lo hacen cubriéndose la cara, lo cual les garantiza impunidad, que lo hacen en motos robadas o alquiladas, pero en última instancia motos que son robadas de sus legítimos propietarios, y en donde, claro está, lo hacen en la vía pública, en las principales ciudades, en donde ya prácticamente es la modalidad que más eficacia tiene. Teniendo en cuenta que quizás, ¿no?, por la rapidez de aquellas personas que lo hacen, claro, exactamente, por las posibilidades de huida, teniendo en cuenta que un vehículo automotor no tiene posibilidades de huir con la eficacia que lo hace una motocicleta de baja cilindrada pero altísima potencia, o quizás caminando arrebatadores o descuidistas, pero con altísimas chances de ser captados por cámaras de seguridad. En este caso son personas que tienen muchísima destreza a la hora de conducir motocicletas, que por lo general no actúan en soledad, sino que actúan con un acompañante y, como bien ustedes retrataban en el informe, a veces es más que un lobo solitario, se trata de toda una organización en donde está quien da cuenta de la persona, que lo señala, otra que le hace el seguimiento y por último aquellos que lo persiguen en la moto, lo interceptan y cometen el delito. Ante esta situación nosotros vemos que es necesario modificar la legislación porque en muchos casos nos encontramos con que primero no está establecido el tipo penal de aquella persona que comete un delito utilizando un vehículo, una motocicleta. En segundo lugar, vemos que existe una altísima discrecionalidad a la hora de calificar el hecho, porque el juez o el fiscal puede entender que le cabe una pena de 1 mes a 6 años. Claro. Y a partir de allí las posibilidades de rápidamente recuperar la libertad, a partir de allí las posibilidades de someterse... Nosotros lo que proponemos es elevar las penas mínimas a 4 años para evitar la suspensión del juicio a prueba, para evitar las excarcelaciones, para evitar las condenas de ejecución condicional y que en definitiva aquellas personas que cometen delitos en motocicleta tengan condenas de cumplimiento efectivo. Pero muchas veces lo que ocurre es que la persona es aprendida en los momentos anteriores al delito o en los momentos posteriores. Sí. Y por ello nosotros creemos que es imprescindible también sancionar fuertemente la pena de encubrimiento. Esto es, cuando a una persona la encuentran con una moto robada, seguramente va a cometer un delito de robo de hurto en la vía pública. Y en estos casos se lo tipifica como encubrimiento y nosotros creemos que allí tiene que ser fuertemente sancionado para evitar que rápidamente recupere la libertad. Y en donde, claro está, es imprescindible garantizar los controles, pero además uniformar los criterios, por ejemplo, para la implementación de los juicios de flagrancia, para que no queden dudas que tanto en los momentos anteriores como en los momentos posteriores a la comisión del delito, lo que corresponde es juzgarlo por flagrancia y garantizar una condena en menos de 40 días. Ahora, por ejemplo, en el caso de la turista griega, sabemos que también por relato de ella misma participó, por ejemplo, una camioneta, que es donde los motochorros arrojaron supuestamente el reloj. Y nos decía Nacho también más temprano que van siendo una especie de banda, son varias motos, algún vehículo que también participa para bloquear a lo mejor si se trata de otro vehículo el que va a ser asaltado, etcétera. El tema de que específicamente se diga que no el motochorro o en motocicleta, cuando también pueden aparecer otro tipo de vehículos que ya se ven en otras partes del mundo, monopatines... No, y además cosas... que pueden... No, digo, no tendría que hacer falta que se especifique el vehículo, sino el tipo de robo y la sanción. Claro, y además podemos estar en presencia de verdaderas asociaciones ilícitas. Digo, acá lo que hay que evitar es la altísima discrecionalidad judicial, hay que garantizar que la ley establezca fuertes sanciones para que eventualmente los jueces, no quede a disposición de los jueces arbitrariamente definir si una persona cometiendo un mismo hecho, con los mismos antecedentes, en las mismas circunstancias, en algunos casos
tiene una pena de 1 mes y en otros casos tiene una pena de 6 años. Entonces, esto necesariamente tiene que ser discutido, debatido y modificado en el Congreso de la Nación para que sean fuertes las sanciones que les quepan a aquellas personas que eventualmente cometen robos en la vía pública bajo la modalidad de motochorros y en muchos de los casos actuando con organizaciones mafiosas que los respaldan, le hacen la logística y la inteligencia. Petri, Federico Seversoy, ¿cómo le va? ¿Cuándo presentaría usted este proyecto? Federico? Bueno, este proyecto lo presentamos ayer junto con un grupo de legisladores de Cambiemos, con Gabriela Burgos, con Fernando Iglesias. Lo que quiero preguntarle son los tiempos, como mínimo. Bueno, ahora nosotros esperamos que rápidamente sea tratado por la Comisión de Legislación Penal y posteriormente debatido en el Congreso de la Nación. Nos parece que es una gran oportunidad de enviar un fuerte mensaje a la delincuencia, pero también a los jueces, que a la hora de aplicar las leyes penales sean más rigurosos y tengan en cuenta que muchas veces estas libertades anticipadas es una vuelta anticipada a la vida criminal, poniendo en peligro a cientos de miles de argentinos. Petri, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque en algunos casos hasta puede quedar como una suma de buenas intenciones a nivel político, pero que no llegan a nada porque sabemos cómo es la burocracia, en lo que se meten. Estamos hablando de 30 casos por día que se denuncian en la Ciudad de Buenos Aires, que se denuncian. Hay muchos más en la Ciudad de Buenos Aires. Este es un delito, discúlpeme, permanente. En la provincia de Buenos Aires también hay proyectos. Una de las que lo impulsa es la diputada provincial Carolina Píparo, respecto de los chalecos, de las patentes en los chalecos para el acompañante. Sabemos que, por ejemplo, algunas cosas podrían cumplirse. Existe acá en la Ciudad de Buenos Aires la legislación que habla que el acompañante tiene que llevar chaleco y, sin embargo, no se cumple en todos los casos. Entonces digo, mientras tanto, como mínimo hacer cumplir lo que existe y después uno piensa que su proyecto posiblemente sea aprobado. ¿Sabe qué va a pasar si se aprueba dentro de mucho tiempo? Ya los delincuentes van a mutar o el delito va a ir hacia otro lado y ya mientras tanto el tendal de gente que sufre las consecuencias va a ser mucha. Me refiero a esto, a cumplir con lo que ya hay y está bien que se avance, pero es ya, esto está pasando en este momento. A ver, es real lo que vos decís. Pensemos que hasta hace un tiempo no había ley de ejecución de la pena que prohibiera las salidas transitorias y las libertades condicionales. Esto se logró, fue un proyecto de mi autoría apoyado por Patricia Bullrich, en donde logramos que los delincuentes, a partir de la vigencia de la ley, tengan que cumplir la totalidad de la condena. Y sin lugar a dudas son cambios que hay que irlos produciendo y hay que ir dando el debate. Es muy importante el proyecto de Carolina Píparo, sin lugar a dudas, y los controles que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo y reforzar las modificaciones de la legislación penal y procesal como está proponiendo el Poder Ejecutivo nos parece clave para desalentar y poner obstáculos a la comisión de estos delitos. Pero es necesario avanzar en múltiples sentidos. Si vos me decís, este proyecto es la solución definitiva, claro que no la es. Hay que efectuar fuertes controles, hay que establecer controles viales muy importantes y hay que desalentar a partir de la legislación penal y la legislación procesal que eventualmente cometan delitos y que si cometen delitos logren la tasa de impunidad tan alta como la que hoy logran, que los hace reincidir y los hace volcarse a esta modalidad delictual. Diputado, ¿tiene idea cuál es el consenso que puede haber en la oposición para tratar y aprobar un proyecto de este tipo? Bueno, teniendo en cuenta que es una modalidad delictual que ha crecido en los últimos tiempos, nosotros esperamos que se le dé un rápido tratamiento. Creemos que vamos a contar con gran parte de la oposición que nos va a acompañar a la hora de dar el debate. Sin lugar a dudas vamos a tener resistencia de otra parte de la oposición que, claro está, cada vez que planteamos iniciativas vinculadas a la seguridad, sea la reforma del Código Penal, sea la reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil o la baja de imputabilidad, se opone sistemáticamente a tratar estos temas, como se opone, por ejemplo, a tratar la ley de barras. Está hablando del kirchnerismo. Exactamente, es decir, tenemos siempre una cerrada resistencia por parte del kirchnerismo, en algunos casos en años electorales, en otros casos en años no electorales, pero siempre oponiéndose a las iniciativas que la sociedad reclama en materia de seguridad. Hasta ahora, Petri, hay varios casos sonados con estas liberaciones prontas de motochorros y gente que incluso ha sido detenida prácticamente en el momento. ¿Por qué? Por la discrecionalidad de los jueces. Este proyecto suyo y estas reformas, ¿usted cree que va a terminar con eso? ¿O va a quedar siempre una ventana a, por ejemplo, en el caso de la turista griega, que como ellos no habían hecho la denuncia o no se podían quedar para ratificarla porque viajaban ese propio día, entonces ya el juez no veía el delito, ese delito quedaba como descartado? Iba a tener en cuenta el delito de la cartera, pero como la cartera no había sido en ese momento, entonces que se vaya a su casa.
Este es un delito investigable de oficio. Lo que sucede y lo que justamente nosotros, Silvia, queremos impedir es que exista tanta amplitud a la hora de, por ejemplo, establecer la libertad de una persona que comete un delito como motochorro de otra que queda encarcelado, digo, y por eso queremos suprimir esta discrecionalidad y por eso elevar la mínima es tan importante, porque de esa manera garantizamos que no se activen institutos como el de la suspensión del juicio a prueba, la condena de ejecución condicional o la excarcelación y que recuperen 24 horas la libertad. Por eso queremos eliminar el margen de discrecionalidad que hace que ante causas iguales o similares la justicia actúe diametralmente opuesta, digo, generando una sensación de zozobra muy fuerte por parte de la ciudadanía y una sensación de impunidad, Petri, lógicamente, porque estas personas recuperan la libertad y automáticamente continúan en su íter criminal, continúan cometiendo delitos. Por ello es tan importante que nosotros eventualmente establezcamos condenas de cumplimiento efectivo y tengamos establecimientos penitenciarios que los puedan resocializar. Sí, porque usted lo dice claramente, quedan libres a las 48 horas y se siguen dedicando a lo mismo, saben hacer eso, no saben hacer otra cosa y están entrenados y preparados para esa empresa, que es una empresa fructífera para ellos dentro del delito. Lo que quiero preguntarles es esto, su proyecto habla de penas mínimas de 4 años, tengo entendido por lo que nos dijo. Ahora, sí, claro. La pena se da a partir de que se hace un juicio y se lo encuentra responsable. ¿Qué pasa mientras tanto? Ese es el tema, porque en la mayoría de los casos, o en muchos casos, la justicia lo que dice es, ojo, el ciudadano, el caso que hablaba recién Silvia, este ciudadano fue liberado, el delincuente fue liberado a las 48 horas. Sin embargo, la investigación va a seguir y va a ir a juicio. Pero esta persona sigue en la calle como si nada. ¿Qué pasa en el proyecto que está impulsando usted? Bueno, nosotros creemos que durante el proceso esa persona tiene que estar bajo prisión preventiva, pero además lo que creemos que es trascendental, y yo recién lo mencionaba, es que no solamente juzgamos a aquella persona que eventualmente existen pruebas para someterle a un proceso por un delito que cometió bajo la modalidad de motochorro. Nos parece trascendental juzgar a aquella persona que circula en una motocicleta robada, que hoy es juzgada bajo la figura de encubrimiento, pero que tiene una pena levísima. Y esa persona que circula en una motocicleta robada, en la gran mayoría de los casos lo que va a intentar hacer es cometer robos bajo esta modalidad. Por lo tanto, creemos que una gran manera de desalentarlo es si en los controles que se efectúan, cuando se encuentra una persona que tiene una motocicleta robada, automáticamente se ha sometido a un proceso en donde ya no se tiene que demostrar si robó o no robó bajo la modalidad de motochorros, sino que en definitiva es juzgada por ese delito y rápidamente se genera el prontuario, se genera el antecedente y se genera la condena. Y por lo tanto nos parece importantísimo a la hora de desalentar la comisión de delitos bajo esta modalidad. Petri, ¿hay algún antecedente de este tipo de legislación que haya evitado esta modalidad de robo en algún otro país? Mira, en México ya existen tipos penales específicamente que ya contemplan el robo cometido con vehículos automotores o motocicletas, pero el antecedente más próximo nosotros lo tenemos en Colombia, donde claro está, ya no era el robo, sino lo que ocurrían eran sicarios en motocicletas que copaban las calles de Bogotá y de Medellín y llevaban las tasas de homicidios 80 cada 100.000 habitantes y lograron justamente con una fuerte política de control, de prevención, pero también de sanción, reducir la tasa de homicidios que ocurría con sicarios en motocicletas en las calles de Colombia. Creo que hay ejemplos exitosos que podemos imitar en el mundo de baja de la tasa de delitos cometidos con motocicletas, implementando fuertes controles con prevención, pero también con duras sanciones a quienes cometen este tipo de delitos. Petri, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes.